Aquí estamos Edmundo Val y yo, de que soy Guillermo Díaz, que somos diputados en el Congreso, que bueno, algunos conocéis, pero otros no. Y bueno, yo voy a hacer una confesión, que no sé si te va a hacer gracia, tío, ¿no? Pero bueno. Mira, yo, de entrada, cuando Miguel me dijo, oye, he escrito una novela, he echado un vistazo, tal, yo soy muy reacio a que me saquen de mi itinerario de lecturas. Mucho. Soy un talibán de, si no leo ensayo, lo único novelado que leo es ciencia ficción. O sea, soy del canon Asimov, C. Clarke, Orson Scott Card o ahora el Cheng Li que está el de exhalación y todo esto, ¿no? Pero me cuesta mucho derivarme del itinerario porque creo que la vida es finita y que nos moriremos con muchos libros pendientes y claro, cualquiera le decía que no a nuestro senador estrella, el azote del gobierno, las sesiones de control, claro, digo, no me atrevo a decirle que no, y os digo de verdad que no tenía ninguna gana y lo hice por afinidad personal. Y lo hice en un viaje en el tren. A las 15 páginas, a las 15, 20 páginas, ya estaba absolutamente enganchado a Charnego. Porque es un libro que, sin pretensión ninguna, te cuenta una historia que engancha por activa, porque es muy activa, es lineal, es de lectura muy fluida para alguien que no ha escrito antes otros libros. Es un libro de lectura muy fluida, muy activo y además tiene un punto de quiebra, que no voy a decir para no estropearos, para no haceros spoiler, pero tiene un momento en que un libro costumbrista se convierte en otra cosa absolutamente distinta, en una barra de un bar, y te quedas incluso sobrecogido, entonces ya sí que no puedes dejarlo. Entonces, no esperaba, honestamente, leer el libro de Miguel tan enganchado. Y me parece que es un libro muy... Bueno, es un homenaje a su tierra, se nota que es un enamorado de Murcia, y luego me he dado cuenta también que tenemos la suerte de que Miguel milita en Ciudadanos por la parte liberal, pero podía militar en la CNT por la parte anarco que esconde este libro, porque o sea, tiene una visión de la CNT y del movimiento anarquista en Cataluña, pues verídica, bastante bien documentado. Luego, al final del libro veis además por qué está bien documentado, no es una novela, al final te das cuenta de que has leído una novela histórica, de historia contemporánea, y es un homenaje de un tipo enamorado de su tierra, de un buen narrador, el mismo buen narrador que hace buenas intervenciones aquí en el Senado, que la verdad es que nos está dando muchas alegrías al grupo parlamentario en general de las dos cámaras. Y yo lo único que se me ocurre decir es que me da envidia que yo no sea capaz de escribir ficción con tanta agilidad, y yo sería incapaz de enganchar del modo que engancha este Charnego. Por cierto, yo creo que realmente escribiste el libro para explicar cuál es el origen del pan tumaca. Y alrededor de ahí creció el libro. Es como el mueble de Ikea. ¿Os acordáis de anuncio de Ikea? Dijo, yo quiero contar de dónde viene el pan tumaca. Y a partir de ahí vino toda la historia. Muchas gracias por contar conmigo para presentar tu libro. Muchas gracias por todo lo que haces, y porque también que hemos podido hablar con compañeros tuyos aquí, vemos que no solo te queremos mucho en Ciudadanos, sino que te quieren mucho todos tus compañeros, y eso también es una cosa que hay que cultivar, pulir y trabajar a diario. Así que gracias y enhorabuena por el libro, Miguel. Bueno, pues gracias, Miguel. Cayó este libro en mis manos y me lo leí. Yo leo normalmente por la noche cuando estoy en la cama, y entonces pues le daba las noches a Miguel, ¿no? Porque te iba escribiendo por WhatsApp, oye, tío, ¿y esto que estás contando aquí en el libro tal? Bueno, pero eso es, digamos, las sevicias o la servidumbre que tiene el escribir un libro. Pues te fastidias, macho. O sea, escribes un libro, pues tienes que aguantar a tus lectores, ¿no? Tienes que aguantar a tus fans. Yo esto ya lo he hecho antes, ¿no? El presentar a un escritor Nobel, alguien que se le ha dado por escribir, y bueno, pues me somete a la tortura esta de, toma, te lo tienes que leer. Bueno, y yo me lo leo, ¿no? Y coincido plenamente con lo que ha dicho Guillermo.
efectivamente. Yo he hecho esto antes, ya con otros escritores que querían escribir libros, que me han sometido por amistad muchas veces a la tortura, debo decirlo con total honestidad, de leerme sus libros, pero este no es ese libro. Este es un libro en el que te lo empiezas a leer, está escrito de una forma sencilla, comunicativa, por alguien que sabe comunicar, efectivamente, como hace Miguel en el Senado, de una manera muy directa. Si le veis cuando sale, que os lo aconsejo, por cierto, en la televisión murciana, pues veis que es una persona que comunica muy rápido y escribe como habla. De forma que es muy sencillo, muy fácil, muy entretenido leer este libro. Yo tampoco voy a hacer spoiler, pero aquí hemos venido a vender el libro de Miguel. O sea, no... Claro, o sea, hay que comprarlo. Y para comprarlo hace falta someterse a un reto. Hay un personaje de este libro que es él. Él se hace un cameo en este libro, ¿vale? Tenéis que descubrirlo. No os vamos a prometer un apartamento en Torrevieja como en el 1, 2, 3, pero hay un personaje en este libro que es él. ¿Te acuerdas que te escribí una noche y te dije, ya no sé si llamarte Miguel o llamarte X? Hay alguien en este libro que es el propio Miguel, que habla con su propia boca, también desde la perspectiva cenetista, tremenda anarquista, y que cuando te vas metiendo en ese personaje, de repente dices, pero si está escribiendo del mismo. Perdón, Edmundo, no es un cameo, es un plano secuencia. Sale un rato. Sí, sale un rato, sí, se gusta a sí mismo, efectivamente, sí, eso es. Bueno, mis impresiones sobre este libro, primero, esto con carácter general o introductorio, pero luego ya más en lo concreto. ¿Qué te recuerda este libro? Lo primero que me recuerda a mí este libro es cuando Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados sale y dice, ¿qué pasa? Que soy charnego, ¿no? Esto lo dice mucho Gabriel, ¿no? Está muy orgulloso de ser charnego, y este libro te explica un poco, efectivamente, cómo desde otros lugares de España, en la construcción del metro de Barcelona, en unas condiciones inhumanas para el proletariado, para la gente que allí trabajaba, tratando de huir, además, de una Murcia miserable, en donde la gente se moría de hambre, intentaban encontrar pues un paraíso, que luego no es, claro, pero por lo menos un lugar donde poder sobrevivir, sencillamente eso, tener trabajo. Esto era España en el año 1920. Ahora lo vivimos con nuestra emigración del sur, lo estamos viendo con Ucrania, pero esto, cuando te lo cuentan que pasaba con respecto a una persona, Ginés, que vive en un pueblecillo, Ojós, que está en el Valle de Ricote, que si no lo conocéis, os recomiendo que lo conozcáis. Quizás el lugar más conocido del Valle de Ricote que podáis conocer será Archena, donde está el balneario, las aguas termales. Desde Roma está ese balneario ahí planteado, desde el Imperio Romano. Efectivamente, una persona que trata de huir de la pobreza, algo que estamos viendo en esta España rica en la que ahora vivimos. Otros tratan de venir a nosotros porque son pobres, y van en un autobús por toda la costa para llegar hasta Barcelona, que le llaman el Transmiseriano. Es el autobús de la miseria. Es el autobús que pasa de la miseria del Valle de Ricote a, bueno, paraíso, o por lo menos un sitio donde poder no morir de hambre, un sitio donde poder tener ciertas oportunidades trabajando miserablemente en el metro de Barcelona, pero ganando un dinero y pudiendo, pues, salir adelante, en definitiva, ¿no? Barcelona como tierra de oportunidades. Esto sería plan de un día contárselo a Rufián, que Barcelona era una tierra de oportunidades donde los murcianos y de otros lugares de España, muchos andaluces también, iban a tratar simplemente de no morirse de hambre, trabajando en unas condiciones inhumanas, en un ambiente, como ha dicho Guillermo, anarquista, en donde había pistoleros pagados por los patronos que trataban de reprimir los movimientos obreros, proletarios de la CNT, y en los dos lugares había murcianos. Había pistoleros al servicio de los patronos que trataban de salir de la miseria, matando a otros que estaban en el otro lugar, en el lado de los trabajadores, y en los dos lados estaban, porque al final los dos bandos, todos los bandos, se aprovechan de la miseria, estaban ahí los murcianos de donde es Miguel. Y ahí se plantean, desde el punto de vista filosófico y político, pues determinadas cuestiones importantes, como es efectivamente los movimientos anarquistas, pero también como lo que es la gente ilustrada, que trata de no justificar una revolución, que trata de hacer que la gente tenga fundamentos y razones antes de llegar a la violencia.
se plantea esa dicotomía entre el mundo de los ricos y el mundo de los pobres, se plantea esta cuestión de la emigración, efectivamente, interna, que se parece bastante a la que ahora tenemos en España, se plantea, claro, la exportación de las costumbres y el copyright del pan tumaca, que es una cosa que llama mucho la atención y que explica muy bien Miguel. Cuando el pan se te pone duro en un sitio en donde hay muchos tomates, pues para poder comértelo al día siguiente frotas con tomate el pan. Y eso, dice Miguel, él lo explicará, que es creación murciana. Esto puede crear un problema grave en la España de las autonomías y una auténtica revolución si planteamos igual metemos una PNL en el Congreso, por el copyright. Y luego hay algo que llama mucho la atención, que a mí me llama mucho la atención, que es el desprecio al pobre. Es decir, los murcianos llegan a construir el metro de Barcelona, pero no son bien acogidos, son los parias de la tierra. Llegan allí y el catalán, que no tiene que trabajar con sus manos, desprecia al murciano porque es una persona no cultivada, es mano de obra fácil. En fin, esto quizá, si leéis el libro y lo transponéis a la situación actual en la que vivimos en España, al racismo, al desprecio al diferente, a ese que viene a trabajar de camarero porque el español no quiere trabajar de camarero, pues probablemente traspuesto, trasplantado a la España actual, posiblemente, y a mí me ha ocurrido, os hará reflexionar. Y luego hay una cosa muy bonita en este libro, que es la ilusión, la unión, la camaradería, la solidaridad en la pobreza. Cómo las personas que menos tienen son las que más se ayudan. Cómo simplemente por el hecho de decir bonico, hacho pijo, pues cuando llegas a Barcelona alguien te ayuda cuando estás sumido pues, en la más absoluta desesperación, en la más absoluta pobreza, y entre ellos, como están en una situación de mucha angustia, pues se ayudan los unos a los otros sin preguntarse pues, si son de izquierdas, si son de derechas o dónde van a trabajar, y todos tratan de ayudarse. Bueno, no he hecho mucho spoiler, pero con esto trato sencillamente, en mi tarea comercial, de que compréis este libro. Es barato, vale solamente 12 pavos, lo podéis comprar en cualquier sitio, que os lo leáis, y que lo leáis sobre todo con los ojos de hoy. Está contando una historia del año 1920, está contando la historia de la construcción del metro de Barcelona, pero leedlo como si lo estuvierais leyendo en la España de 2022. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Edmundo y a Guillermo, dos personas a las que yo aprecio y admiro, y para mí pues, es un auténtico y absoluto honor que estéis aquí conmigo hoy. De verdad, muchísimas gracias. Puedo contar una anécdota, pero esto no es un acto de partido, son dos compañeros de Ciudadanos, pero por encima son dos personas, dos amigos que admiro y aprecio. No quería que hubiera más gente de Ciudadanos, y sí es verdad que sí que quería que hubiera una mujer. Para mí era importante que hubiera una mujer en la mesa, pero lo he intentado y me ha sido complicado. Se lo he propuesto a varias y no por nada, sino por diferentes circunstancias no han podido venir, y tampoco quería meter a más gente de mi partido aquí para que no fuera un acto partidista y la gente y los amigos que vinieran dijeran, oye, parece que venimos aquí a un mitin de Ciudadanos. No, aquí hay dos amigos que aparte son de Ciudadanos. Dicho esto, por lo que no veis ninguna mujer en la mesa, que lo he intentado, me hubiera gustado. Dicho esto, agradeceros a mis compañeros de Ciudadanos del Congreso y del Senado, muchísimas gracias por venir. A mi buen amigo Rafa, hay muchos murcianos por aquí dispersos que están en Madrid, la gente del curso de Defensa Nacional, muchísimas gracias por venir. Iban a venir más, pero a última hora se han caído un par de personas por diferentes motivos, temas de trabajo, temas de salud, no importantes, pero no, que no han podido venir. Compañeros senadores de otros grupos parlamentarios, muchísimas gracias por estar aquí. Compañeros y amigos, Clemente, Asunción. Y bueno, pues gente como
gente como Raúl o como Patricia. Raúl es de mi pueblo, es de Caravaca. Y bueno, pues es una auténtica eminencia de la cual yo estoy súper orgulloso. Es un médico pediatra infantil, cirujano, cardio, que opera temas de corazón infantil, que es una auténtica eminencia y es de mi pueblo, y estoy muy orgulloso de que estés aquí, o mi buen amigo Pepe Perales, que estudió conmigo en la carrera y ahora es abogado de Estado, compañero tuyo, o Ana y Marisol, o no sé si me olvido de alguien. Bueno, pues a todos los que estáis aquí, es que he querido personalizar, y cuando personalizas te olvidas de gente, pero a todos, de verdad, muchísimas gracias. Estoy súper contento, súper orgulloso y deciros que eufórico de que estéis aquí acompañándome. Bueno, pues el libro es un libro de pandemia. Yo soy un lector empedernido, pero nunca me había puesto a escribir. No sé si os pasa, leer mucho, pero uno siempre piensa que escribir es muy difícil, el ponerse delante del folio en blanco. Y en la pandemia, en la primera semana, me había leído un par de libros y dije, esta es la mía. Pues a algunos les dio por cocinar en la pandemia, a otros les dio por hacer diferentes cosas, aprender a todo, hacer deporte en casa, corretear por casa, de todo. Pues a mí me dio por probarme a ponerme a escribir. Y bueno, pues me salió esto, deciros que cuando escribes, y si quieres tener un poco de rigor, le dediqué el 80% del tiempo a documentarme y el 20% del tiempo a escribir, que es lo que tú decías. Lo más complicado es documentarte. Pues ya que me puse a escribir, y bueno, y cuando terminé, yo tengo un amigo en Murcia, es catedrático de literatura de la universidad, y le dije, oye, Pepe, ¿me puedes leer esto? Digo, si es un truño, me lo dices con toda la confianza del mundo. Digo, oye, si me lo puedes, he escrito esto y mira lo que ha salido. Sin ánimo, cuando lo escribí no tenía ninguna intención, ni pensaba que se fuera a publicar. Era simplemente pues para pasar aquellos días de pandemia que ya en serio cada uno los pasó como buenamente pudo. Bueno, pues este catedrático de la universidad, después de leerlo, me llamó entusiasmado, dijo que había que publicarlo, que le había gustado muchísimo. Y me puso en contacto con la editorial lo leyó y me dijo que efectivamente pues había que publicarlo y le gustó mucho. Y la editorial no me cambió una coma, simplemente es verdad que no le gustó el título, porque el título era El Transmiseriano, que ahora os explicaré por qué, y me dijeron que transmiseriano era una cosa que cuando te lees el libro lo entiendes, pero a primera vista parece un trabalengua, no tiene tirón. Yo estas cosas de marketing, estas cosas de editoriales no conozco, pero tienes que tener un título que sea conocible, porque cuando tú vas a recomendar a otro, ¿cómo se llama el libro de fulano? El Transmiseriano, pues esto no se acuerda nadie. ¿Cómo recomiendas tú un libro que el título ya de por sí es un trabalenguas? Y entonces, pues, el segundo título que propuse fue Pantumaca, le gustó un poco más, pero todavía le veían lagunas, y ya Charnego, pues ya le gustó. Es lo único que me cambió la editorial. Tampoco fui yo el que le fui proponiendo títulos. Y bueno, pues un poco empieza, es un personaje en el pueblo, pues seguramente más pobre y seguro más pequeño de la región de Murcia. Un pueblecito de 500 habitantes enclavado en el Valle de Ojós, el pueblo de Ricote. Y esto es porque cuando la legislatura pasa, es la riqueza de la política. Cuando había portavoz y líder de Ciudadanos ahí, pues le di 200 vueltas a la región de Murcia, y en todos los pueblos te contaban las anécdotas, te contaban las fiestas. Eso os pasa a vosotros, que vais por ahí y al final la riqueza, la comida, la gastronomía, las anécdotas, la historia. Al final me conocía toda la historia y todas las anécdotas de la región de Murcia. Me llamó mucho la atención una que es en Ojós, los moros viejos de Ojós. El rey Felipe III decretó la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII, y en Ojós, que está entre las montañas, es un pueblo tan pequeñito, se escondieron y se quedaron. O sea, los expulsaron de toda la península y sobre todo el Levante, que era donde estaban, toda la zona de Valencia, Granada, la zona de Murcia. Pero aquí en este pueblo, enclavado en las montañas, hay un sitio muy escondido, además es muy bonito, os lo recomiendo, se quedaron. Y esa gente ha mantenido desde entonces su tradición, sus costumbres, sus reuniones, hasta en primer momento hasta su religión. Y ellos hoy día se sienten orgullosos, han llegado hasta hoy, y dicen que son moriscos, que son descendientes de los moros viejos de Ojós, porque no se han mezclado. O sea,
Ahora ya, últimamente ya, pero un pueblo de 500 habitantes ahí metido en la sierra de Murcia, pues entre siglos no se ha mezclado, no ha ido nadie, a no ser que haya ido un sacerdote o un maestro de los de la época, pero la gente del pueblo ni ha salido ni ha venido gente fuera, con lo cual son los mismos. Entonces, pues mi protagonista lo saco de ahí, es un descendiente de los moros viejos de ojos, como ellos dicen, y él se siente muy orgulloso. Bueno, ya entraba a contacto, va allí un profesor, un maestro, que es el de la lengua de las mariposas, que es don Fermín, que de joven, es un señor mayor, que de joven pues había pasado aquí en Madrid por la calle Fortuny, por la Institución Libre de la Enseñanza, que cuando yo estudiaba a mí me apasionaba la figura de la Institución Libre de la Enseñanza, de Ginés de los Ríos, había conocido a Ginés de los Ríos, había conocido a Ortega y Gasset, había aprendido los principios del krausismo, del pensamiento individual, de la libertad de la conciencia individual, de la ciencia, del individualismo, bueno, pues todos estos pensamientos que la Institución Libre de la Enseñanza, pues la verdad es que era punterísima y se había educado en esos principios. Y bueno, él tenía una frase, o yo le pongo en el libro una frase que siempre decía el maestro, don Fermín, que es el que educa a mi protagonista, a Ginés, que el pobre tico era analfabeto, y los pocos estudios que le da en la escuela comunitaria donde iban todos, y la poca cultura que le da, y además pues los conocimientos, y ya pues también lo orienta. Él decía muchas veces en el libro: tenemos un firme propósito de regenerar el país, y esta regeneración del país solo puede llegar a través de la educación. ¿Os suena de algo? Tenemos un firme propósito de regenerar el país, y esta regeneración solo puede llegar a través de la educación. El krausismo, la Institución Libre de la Enseñanza, lo podemos extrapolar a hoy día. La regeneración y tantas otras cosas vienen por la educación. Bueno, este profesor, yo voy hilando cosas, yo voy haciendo un totum revolutum, no soy escritor, y voy hilando cosas y voy cogiendo cosas de un lado y de otro, y al final las voy como cosiendo, y parece que medio unen. Cosas que a mí me apasionan y a mí me gustan. A este profesor traba contacto con Antonet de Gálvez. Antonet de Gálvez es un revolucionario murciano de la Primera República. Es un revolucionario cantonalista, el cantón. O sea, el cantón de Cartagena se acantona en Cartagena y le declaran la guerra al rey. Era un agricultor que se convirtió en un revolucionario que tuvo, o sea, es una historia apasionante. Si no fuera murciano, seguro que se harían películas sobre él. Un auténtico revolucionario, fundó el cantón de Cartagena y tuvo en jaque a los militares, le declararon la guerra a Prusia, pusieron los cañones apuntando a Prusia, y bueno, pues fue bastante fundador del cantonalismo. Tuvo 2 condenas a muerte y 2 exilios a Orán, y volvió y acabó siendo diputado en Cortes en la Primera República y terminó sus tiempos como alcalde de Murcia. Y cuando murió, su funeral en Murcia fue absolutamente multitudinario. Es una persona que a mí me llama mucho la atención, la quiero meter por ahí, y entonces pongo en contacto ahí al maestro cuando aparece por Murcia, viene de Madrid y lo conoce ya en sus últimos años. Bueno, mi protagonista, a través de unos truculentos sucesos, se ve obligado a emigrar a Barcelona, porque la idea originaria de mi libro y el título, que era el transmiseriano, que era lo que yo había estudiado, había leído en prensa, me había documentado, el transmiseriano es como le llamaban la prensa catalana de la época despectivamente a este autocar de viejos y miseria que llegaba desde Murcia, como si fueran pateras, llegaba de Murcia a Barcelona, pues con murcianos pues absolutamente miserables, que no tenían absolutamente nada, que iban al Nuevo Mundo, a la Cataluña postmoderna, a la Barcelona postmoderna, a buscarse la vida. Claro, hay un tal, y está documentado, un tal Sentís, que en aquel momento era un catalanista xenófobo y excluyente, que acabó siendo del régimen franquista. El tan Sentís acabó siendo un miembro del régimen franquista, el periodista que existió, pero en aquel momento escribía en un diario catalanista llamado El Mirador, y se montó de extranjis en este transmiseriano, y contó en un artículo pues el viaje, las peripecias.
y hablaba de miseria, de manera despectiva, de miseria, de viejos, de búlgaros, de africanos, de que los murcianos eran tercermundistas, eran africanos, y era muy gracioso porque decía que traían a Cataluña el amor libre y el comunismo. Decía que llevaban el amor libre y el comunismo, y que era una plaga que había que desterrar. Claro, este transmiseriano ya estamos volviendo a la época, si os fijáis, estamos volviendo para atrás y para adelante. Te costaba 200 pesetas, imaginaos 200 pesetas en 1920 o 1920 y tantos. Es como ahora las mafias de las pateras, es exactamente igual. Cualquier murciano tenía que vender su casa, su capital, todo lo que tenía para enrolarse en un viaje de 30 y tantas horas en un autobús, un autocar absolutamente penoso, para ir a Barcelona, que era el nuevo mundo, a trabajar en lo que fuera. Y eran recibidos, pues como nosotros aquí muchas veces recibimos a los inmigrantes, con desdén y con desprecio. Los murcianos, en este caso mi protagonista, se va a Hospitalet, al barrio de la Torrasa, donde llegaron a ver 100.000 murcianos que vivían en chabolas, en condiciones infrahumanas, y que trabajaban, pues, de hecho los murcianos hicieron el metro de Barcelona y las obras de la Exposición Universal de Barcelona. Y claro, pues yo, como había estudiado tanto y además, me documenté tanto, y además en el instituto y en la carrera, a mí la figura del anarquismo me llamaba mucho la atención. Pues obviamente la mayoría de los anarquistas, ya estando en Barcelona, centrados en esta época, es la Barcelona moderna, es la Barcelona con fábricas, es la Barcelona con industrias, es la Barcelona con trabajo, es la Barcelona próspera, pero que a su vez pues tenía muchos trabajadores y muchas revueltas sindicales. Es la Barcelona de la verdad sobre el caso Savolta, la famosa novela de la verdad sobre el caso Savolta, del pistolerismo, donde te encontrarás en cualquier calle una reyerta a tiros entre los sindicatos o entre los obreros y los pistoleros contratados por la patronal. Esa Barcelona, pues, situó a mi protagonista. Se mete a trabajar en las obras de Barcelona, rápidamente traba relación con la CNT, que era el único sindicato donde admitían a murcianos. En UGT y en otros sindicatos, el único sindicato donde admitían a murcianos y andaluces. Yo hablo de murcianos, pero cuando hablo de murcianos nos podemos extrapolar a los andaluces. Esta novela la podía haber escrito un andaluz perfectamente. El único sindicato donde se admitía murcianos era la CNT, que era el sindicato mayoritario. Y bueno, pues ante tanta injusticia, pues al final pues mi protagonista pues se mete en aquellas revueltas, se mete en aquellas... Pues al final se acaba haciendo anarquista, no le queda otra, pues ante tanta injusticia social. Pues en aquel momento la CNT era el sindicato mayoritario, aunque no lo creáis, el anarquismo y la CNT era absolutamente mayoritario. Y bueno, pues se mete en la CNT, se mete en líos... Perdón, Miguel, tiene que ser aniquilado. La CNT tiene que ser pistoleada, porque si no se llevaban de calle ellos, el movimiento obrero en Cataluña también. Claro. De hecho, mi protagonista también entra en relación con Durruti, que es una persona que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Durruti he tenido mucho interés por el personaje de Durruti, con lo cual mi protagonista conoce a Durruti. Y bueno, pues hay algunas historias sobre la diferencia en aquella época que estaba muy en boga, la diferencia entre el anarquismo, el comunismo y el socialismo. Y bueno, el anarquismo, tened en cuenta que hay que situarlo en la época. El anarquismo quería romper con el antiguo régimen. El socialismo quería quitar a los que estaban para ponerse ellos, pero quería que el sistema siguiera como estaba. Y el comunismo era la dictadura del proletariado, ellos iban por otro lado. Pero el anarquismo era romper con todo, o sea, romper con todo, con todas las estructuras. De hecho, ellos creían en la comuna, creían en que en las fábricas hubiera castillas donde todo el mundo hubiera un economato, donde todo el mundo tuviera lo mismo. Estamos hablando de un pensamiento trabajador y de obreros en la fábrica y tal, y entonces eso se ve. Bueno, a través de una serie de revueltas, una serie de líos en los que se mete mi protagonista, pues huyen a Francia. Tened en cuenta que estamos en la época de la dictadura de Primo de Rivera, en connivencia con Alfonso XIII, y bueno, pues ahí se van al barrio de los españoles, el barrio de Saint-Denis. No sé si sabéis, le decían la Petite España.
en francés, no sé cómo es, la Petite Espagne, ahora Saint-Denis, donde está el Parque de los Príncipes, donde está el campo de fútbol donde juega la selección francesa, y creo que el Paris Saint-Germain, pues era el barrio de los españoles en Francia, donde estaban todos los inmigrantes españoles. Y bueno, pues ahí esta gente traba relación con los republicanos en el exilio, se mueven por las cafeterías que existieron, que también está documentado, la Rotonde, la cafetería de la Rotonde, donde se reunían los intelectuales españoles, donde se reunía pues Eduardo Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Blasco Ibáñez. Por cierto, Blasco Ibáñez hacía una revista, es cierto que hacía una revista contrarrevolucionaria, sufragaba una revista y toda esta gente escribía en la revista, y bueno, hay algunos debates sobre cómo se hace la revolución. Los anarquistas decían que la revolución se hacía con las armas, a pistoletazos o a machetazos. Hay una conversación ahí que tienen, Unamuno dice que él hace la revolución con las letras, que también se puede hacer la revolución desde las letras, desde la poesía, desde la cultura. Y bueno, ahí hay una serie de discusiones y tal, que yo en un tono político filosófico, a raíz de muchas cosas que yo he leído, he estudiado. Y bueno, también como yo soy muy cinéfilo, también meto por ahí a personajes como, habréis leído personajes como Tom Doniphan. Tom Doniphan es John Wayne en El hombre que mató a Liberty Balance. George Kaplan, que es el de Con la muerte en los talones, el personaje que no existe, que al final no existe, Con la muerte en los talones. O El gordo de Minnesota, de la famosa película El buscavidas, que es un auténtico clásico, el del billar, y también lo meto por ahí. También se nota mi inclinación cinéfila y por Garci y por El Crack en concreto, que es una película que a mí me enamora, porque hay por ahí un policía que los persigue, que es Areta. Sabéis que es Germán Areta, el protagonista del Crack. Y bueno, pues yo realmente, si veis, me pongo, cojo un montón de cosas, y las voy hilando, las voy metiendo, les voy dando forma, voy metiendo historias, me voy inventando cosas, y al final parece que cuadra, y al final parece que con todo este totum revolutum sale una historia de una serie de ideas que yo tenía en la cabeza, que cada una tiene un libro, cada una puede tener una novela, pero yo, sin embargo, las voy metiendo, las voy hilando, les voy dando forma, los voy poniendo en contacto unos con otros, y al final, de mi pequeño o gran mi pequeña o gran depresión de confinamiento, pues sale un libro que cuando yo lo termino, sí es cierto que es pequeño, unas 150, 160 páginas. Cuando a mí me dicen de publicarlo, a mí se me plantea una dicotomía, que es lo amplío. O sea, cuando se va a publicar, bueno, pues le meto baja. Pues este es el libro que escribí en la pandemia. Le meto baja, le meto cosas para rellenar, porque se va a publicar, va a estar en un libro, va a estar en una editorial, la gente lo va a leer, la gente va a leer aquello que yo escribí. Y entonces, al final decido que no, decido que no, que esto es lo que escribí, que esto es lo que salió, y seguramente, si hay que escribir más, pues escribiré una segunda parte, que ya la tengo en mente. Pero el libro que salió, el libro que se pergeñó, el libro que se ideó, y el libro que me ocupó el mayor tiempo la pandemia fue este, y tampoco hubiera sido justo que yo lo hubiera manipulado una vez que sabía que se publicara, para engordarlo un poco más. Y bueno, pues esa es un poco la historia. Y parece que, sorprendentemente, todo este desvarío que yo he ido hilando con un montón de personajes de aquí y allá, y un montón de historias que a mí me apasionaban, que he ido juntando, pues parece que una vez que ha terminado ha gustado, y la gente que lo ha leído, la mayoría de la gente me ha dicho que engancha, que es corto, que es verdad que sabe a poco, que se quedan con ganas de más, pero que engancha. Ellos seguramente lo han dicho porque son amigos míos y me aprecian, pero también me dijeron los dos que enganchaba, y toda la gente que he conocido me han dicho que es un libro que engancha. Ya tengo en mente la segunda parte. No os adelantaré nada, pero ya la tengo en la cabeza. De hecho, ya tengo el guión de la segunda parte en la cabeza,
y lo que ahora ya no tengo es tiempo. En cuanto tenga un poquito de tiempo, seguramente este verano o cuando sea, me pondré con él. Pero eso es un poco la historia del libro. Y bueno, pues eso. Ahora pues hablaremos, hilaremos una pequeña tertulia y después tendréis la oportunidad de intervenir vosotros, de hablar, de preguntar, de interactuar o lo que queráis. Pero termino como empecé, ¿sí? No, un dato. ¿Tú sabes cuál es la primera película que puso García en Qué grande es el cine? ¿El crack? El Buscavidas. ¿El Buscavidas? El Buscavidas. Te digo porque terminas, ya no sé si de manera consciente o inconsciente, El Buscavidas. has metido, Sí, el sí. homenaje es completo. Sí. La primera película que puso García en Qué grande es el cine es El Buscavidas. Qué bueno, qué bueno. Pues tenéis que ver El Buscavidas si no lo habéis visto. Y el gordo de Minnesota es un personaje mitiquísimo. Bueno, pues que vamos a seguir, pero termino esta primera intervención pues como empecé. De verdad, de corazón, no sabéis lo que os agradezco que estéis aquí. Para mí es muy importante porque yo no soy un escritor, yo soy un abogado metido a político que hace lo que puede, hace sus pinitos aquí en el Senado y que en mi rato libre me dio por escribir una novela que al final se ha publicado y me da vergüenza que otros lean. Pero que ya que estamos en situación de presentarla, pues no sabéis cómo lo agradezco, no sabéis las gracias que os doy y lo agradecido que estoy en que hayáis venido a acompañarnos. Y si os digo una cosa, hay gente que me ha dicho que tiene prisa. Para el que no tengo prisa, ahora después nos tomamos una cerveza que la primera la pago yo. La primera la pago yo. O sea, quien no venga con prisa, por aquí nos tomaremos nuestra oportuna cerveza y echaremos un ratillo. Muchísimas gracias por venir de corazón.